Ecuador a las 7. Ecuador a las 7. ¿Cómo amanece el Ecuador a las 7? En lo económico. 8 de la mañana con 29 minutos en materia económica. El Ecuador amanece con expectativa frente al memorando de entendimiento que firmó el presidente Guillermo Lasso en China con su homólogo Xi Jinping, con miras a concretar un acuerdo de libre comercio hacia octubre de este año. En noviembre o diciembre estaría sellado, dice, el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, tras la firma del memorando de entendimiento que da inicio a las negociaciones formales. Este fue uno de los temas que trataron los presidentes de ambas naciones, Xi Jinping y Guillermo Lasso, en su encuentro de este sábado en Beijing. El ministro de Producción, Julio José Prado, catalogó la forma del memorando como el primer paso que le permitirá al Ecuador abrir un mercado de más de $1.000 millones en exportaciones de productos. Prado aspira a que el cierre de las negociaciones para fin de año de este año 2022 se dé en Guayaquil, para lo que se activará un equipo negociador, quienes deberán gestionar los términos de referencia de dicho acuerdo. La expectativa, según Prado, es doblar las exportaciones a China en productos como camarón, banano, cacao, chocolate y snacks en general. Además, que hay la apertura para el ingreso de la fruta pitahaya. Es de interés de los chinos y, claro, nosotros que la producimos estamos gustosos de vendérselas. La firma de este memorando es visto con optimismo por el sector empresarial ecuatoriano, que ha insistido en que estas negociaciones se inicien lo antes posible. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Esto es Ecuador a las 7, amigos, a través de la única por 94.5 FM. En la única radio 94.5. Ecuador a las 7. Periodismo serio y de calidad. Ecuador a las 7. En Ecuador a las 7. El personaje. A continuación nos acompaña Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Estudió Ciencias Aplicadas en la Universidad de San Francisco. Uno de sus primeros trabajos fue participar en la remediación ambiental en las zonas petroleras. En Ecuador a las 7. El invitado. 8 de la mañana con 32 minutos. En efecto, estamos en línea directa a través de la plataforma de Zoom con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura. El tema que nos convoca esta mañana, Rodrigo, es pasar revista a esta decisión del gobierno de entregar créditos agropecuarios para rescatar el sector agrícola y ganadero del país. Estos créditos a bajo interés y a largo plazo, estamos hablando de entre $3 y $5,000 y que pueden extenderse hasta 30 años plazo. Esto lo anunció el gobierno en su campaña, volvió a anunciarlo el año pasado y lo instrumentó ya a través del Banco de Fomento, Ban Ecuador, a inicios de este año. Tú que manejas, estás al tanto del tema agrícola y al frente de la Cámara de Agricultura, sabrás decirnos si esto ha dado resultados. ¿Se han entregado ya créditos agropecuarios a los pequeños agricultores del país? Bienvenido y buenos días. Muy buenos días, Milton. Buenos días, Freddy. Estefanía, que no tenemos el gusto de verla, y buenos días a todos los radioescuchas. A ver, una sola puntualización. Yo he dejado la Cámara de Agricultura este año. Sin embargo, el tema de los créditos a 30 años plazo y al 1% de interés es algo que ha venido debatiéndose hace muchos años. Inclusive el actual presidente Guillermo Lasso lo anunció en sus 2 campañas anteriores, porque la banca de desarrollo a nivel mundial tiene este tipo de créditos. De hecho, una temporada, inclusive hace unos años atrás, tenía créditos de banca con interés negativo. O sea, prácticamente te regalaban la plata para que siembres y te dediques a la agricultura. Creo que es importante reconocer que el crédito puede ser un motor del desarrollo y que obviamente todo crédito debe ser sostenible y sustentable en el tiempo. Y ahí es donde sí vemos una pequeña preocupación con los montos techo que han planteado para el crédito. Por eso es que vemos que para el tema del
de los primeros 100 millones, que sea que es el proyecto piloto, ok, que sea hasta $5,000. Sin embargo, un crédito productivo sí va a requerir mucho más de $5,000, pensando en una sostenibilidad de un negocio a largo plazo. Y más aún, con estas buenas noticias, y personalmente así lo creo, buenas noticias del memorando de entendimiento con China, porque claro, no es para microproductores con $5,000, ya la economía en China, no apuntándole al mercado chino, sino tal vez a un pequeño barrio de una ciudad de China, para venderle más pitahaya, por los volúmenes que van a requerir, pues sí va a requerir bastante más de $5,000, de forma de implementar la siembra, sistemas de riego, sistemas de buenas prácticas agropecuarias, etcétera. Lo que el gobierno ha planteado es el mecanismo de la asociatividad. Es decir, si a ti te dan $5,000 a 30 años plazo, a 1% de interés, y ese dinero no alcanza para, no sé, sembrar papas en 10 hectáreas que tiene, pues se van sumando algunos agricultores, suman estos créditos, contratan un tractor entre los asociados y los costos van a ir bajando. Ese es el mecanismo que dice el gobierno se debería utilizar en materia agrícola, de manera que los fondos alcancen y sean más efectivos. Milton, curiosamente... Freddy Rodrigo. Ese fue precisamente nuestro planteamiento en el gobierno pasado, inclusive, no solamente en este, pero que no sea créditos individuales, para que luego se junten o luego vean si se juntan, sino más bien al revés, que el crédito sea asociativo, donde el grupo de productores, cada uno asume el riesgo en función del monto, pero que el crédito sea entregado ya a un conglomerado de productores, y con el ejemplo de la papa, 1 hectárea de papa más o menos antes del disparo del costo de fertilizantes estaba entre $4,000 y $5,000 la hectárea. Entonces, tú sembrabas y con $5,000 te alcanza para 1 hectárea y una siembra. Entonces cosechas y luego comienza a pagar y en teoría comienza a moverse la economía. Sin embargo, si tú ya planteabas un crédito mucho más grande, pensando en una productividad y un proyecto de 5 años plazo, se me ocurre, en donde el grupo de productores va a entrar a sembrar paulatinamente, tú hablas de 100, yo pensemos en 40 hectáreas, en donde se siembra escalonadamente para que se coseche escalonadamente, haya una inversión en riego, haya una inversión en toda la infraestructura, y no solamente te quedes en siembra cosecha, sino también tengas un proceso de acopio, clasificación, y qué mejor, pensar en una especie, una variedad de papa diferenciada, apuntando al mercado internacional, donde el Ecuador, por variedades, es extremadamente rico, y son variedades que pueden atacar a nichos de mercado de altísimo valor agregado. Entonces, ahí viene la concepción de una distinta concepción del crédito. Y esto lo hemos dicho al gobierno, y ahora a título personal se lo digo permanentemente: pensemos en hacer las cosas diferentes, porque si seguimos repitiendo, entregar pequeños créditos a personas individualmente, vamos a conseguir los mismos resultados que hemos tenido, no los últimos 5, no los últimos 10, los últimos 30 o 40 años. Eso es lo que sostienen algunos agricultores, que el monto es muy bajo, que no necesariamente alcanza para la actividad productiva que tienen. En todo caso, Rodrigo, sabrán decirnos ustedes, los agricultores, si se han entregado ya efectivamente algunos de los créditos y qué tan accesible en función de tramitología están estos. A ver, los créditos, de acuerdo a lo que le hemos escuchado al mismo gerente del Ban Ecuador, Mauricio Salem, se han entregado alrededor de $12 millones en créditos. No nos olvidemos que los créditos no están orientados a activos productivos, están orientados a capital de trabajo.
O sea, en el caso de la siembra de papas, está orientado a la compra de semilla, a la compra de fertilizantes, pero no, por ejemplo, a la implementación de un sistema de riego. Es decir, si le presta a Ban Ecuador los $5,000, no puede invertir eso en un sistema de riego, sino exclusivamente en semillas, en producción. En gasto, o sea, lamentablemente es algo que se va en gasto corriente, así es como se orientó. El riego es fundamental, absolutamente fundamental y necesario para la actividad agrícola, más aún si es el terreno donde se siembra tiene carencia de irrigación. No, y el riego, entendámoslo en los dos lados, riego y drenaje, porque en estos días nos dirán algunos radioescuchas, nos dirán, pero qué barbaridad, ¿quién piensa en riego con estos aguaceros? Pero en un par de meses, cuando ya la papa tiene que engrosar y no tengamos estos aguaceros, hay que pensar ahí sí el riego, pero en este momento hay que pensar en mecanismos de drenaje del agua para también cultivar sin generar erosión, porque toda actividad humana va a generar un impacto. Entonces, este tipo de cosas son las que hay que ir trabajándolas y realmente tenemos que dejar de pensar en el corto plazo y tenemos que comenzar a pensar en el mediano y largo plazo. Es el ejemplo de una radio. Y perdón que me extienda, vamos a sacar el crédito para montar este programa del día lunes. A ti no te interesa el programa del día lunes, a ti te interesa el programa que perdure en el tiempo y que además pueda crecer. Y qué mejor que pueda internacionalizarse. Lo mismo pasa en las actividades productivas. Bueno, y la radio es una actividad productiva. La maravilla de las redes sociales para la comunicación es que estamos en el mundo entero en este momento para quien quiera sintonizarnos a través de las cuentas. Seguro que sí, a través de la 94.5 FM de Radio Única y en nuestras redes sociales, @Radio Única 94.5 FM, Radio Única 945 FM. Estamos dialogando a las 8:41 con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, un agricultor de largos años. Y el país, los presidentes están con una deuda muy grande al tema agrícola. Quizá los últimos 40, 50 años se ha venido hablando de potencializarle al Ecuador como un país volcado a la agroexportación, a la agroindustria, es decir, procesar los productos agrícolas, ganaderos, vender como productos más elaborados, dejar de lado un poco la materia prima y darle un valor agregado, pero para todo eso necesitan apoyo, necesitan crédito, necesitan capacitación, etcétera, y esto tampoco está ocurriendo aparentemente en este gobierno, Rodrigo. Yo quisiera comenzar al revés del orden de las cosas. Yo creo que se requiere mucha capacitación, pero no solamente capacitación en lo que estamos viendo. Cuando nosotros vemos la agroexportación o la agroproducción para consumo interno, tenemos que trabajar mucho en capacitación en lo que es mercadeo de nuestros productos, capacitación en la implementación de buenas prácticas agropecuarias, capacitación en nuevas certificaciones, porque mucho se dice que se trabaja en la parte de siembra, pero necesitamos ver cómo ese producto llega al consumidor final, sea este en Ecuador o sea este en Beijing, o sea este en Estados Unidos o en Europa. Y eso es algo que hay que verlo más a profundidad. La capacitación es fundamental para estructurar cadenas agroproductivas. Y algo que le hemos planteado al ministro Prado, al ministro Álava en este momento, al mismo presidente de la República y a funcionarios de la presidencia es cadenas agroproductivas de consumidor a finca. ¿Por qué? El ejemplo clásico. Hay gente que consume, le quiere consumir lo que encuentra en el mercado. Otros están buscando un producto diferenciado que quiere orgánico. Otro quiere que cumpla con buenas prácticas, otro quiere que tenga comercio justo. Entonces, si comenzamos a entender lo que el consumidor busca, se va ajustando la cadena desde el consumidor, el comercio, la industria, en el caso que ya estemos industrializando un producto, los acopios y llegamos a la producción final. O sea,
ver las cosas un poco de manera distinta. Trabajar más organizadamente, además, Rodrigo. Cuando hacemos un trabajo en la manufactura, en la electrónica, lo primero que se hace es ver el estudio de mercado. En agricultura, los otros países están haciendo estudios de mercado a ver dónde ubicar los productos. Y uno de los primeros compromisos que tuvo el ministro Prado fue precisamente trabajar de la mano con las oficinas comerciales, no para que nos den haciendo el trabajo, sino para que a través de estar presentes en las diferentes ciudades, identificar las necesidades y requerimientos de los consumidores y esa información retroalimentar hacia atrás. Pero no solamente es comercio, es industrias, es integrar las cadenas. Y esa falencia, que parecería que es un problema estructural en el Ecuador, donde hay que fortalecer esa comunicación interna. Se han mantenido reuniones y obviamente yo desde fuera de la Cámara de Agricultura, seguiré presionando y seguiré molestando y seguiré aportando dentro de mis posibilidades. Porque si no cambiamos la concepción, vamos a tener problemas. Y qué lindo que es escuchar que una empresa camaronera exporta más de 1.000 millones y que el camarón le superó con casi 1.200 o 1.300 millones al banano. ¿Por qué no escuchar? Estamos hablando de la pitahaya y vemos que productores quieren limitar siembras. Por favor, no limitemos siembras. Implementemos mejores siembras apuntando a nuevos mercados y particularmente el caso de la pitahaya amarilla. Es apetecida en el mundo entero por características únicas que tiene. El caso de la leche, ver el caso del queso azul andino, por ejemplo, y no me cansaré jamás de tomarlo como ejemplo. Es un ejemplo pequeñito de una empresa que articuló su cadena e hizo esfuerzos para poner este queso azul andino en Estados Unidos y que luego fue a ganar un concurso y sacó una medalla de bronce en Europa. Se fue al continente de los quesos y conquistó el continente de los quesos con un queso que sale del Ecuador. Entonces, mucho del tema acuerdos comerciales, qué bueno que vengan. Sí, los acuerdos comerciales generan amenazas, pero generan mucho más oportunidades y esas hay que saber aprovecharlas. Ahora, el tema es que no hay un trabajo sistemático, un trabajo en conjunto, un trabajo que una a productores y gobierno, a cámaras, etcétera, y cada uno se dispara por su lado en el tema agrícola. Eso hace mucho daño. El ejemplo fundamental es el tema de la sobreproducción de arroz, por ejemplo. Se produce más arroz que el necesario para el consumo interno, se destina arroz para exportar, pero resulta que Colombia, Perú también tienen su propio arroz, y entonces se cae el precio y vienen los pedidos de que se mantenga el precio de sustentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo por poner un ejemplo. Rodrigo, tú como agricultor conoces muchísimos otros productos que caen en algo parecido a la sobreproducción y nos hacemos un harakiri nosotros mismos. Dos reflexiones. La primera, se habla y nos llenamos la boca diciendo que el Ecuador es un país agroproductivo. Pues sí, el Ecuador es un país agroproductivo y me lleno la boca y me lleno el alma diciéndolo. Pero al ser un país agroproductivo, lo primero que tiene que hacer es producir excedentes exportables. Claro, pero exportables. Obvio, es que somos 17 millones de ecuatorianos. ¿Cuánto arroz vamos a comer? Y si no queremos comer arroz, pues hagamos arepas, procesemos el arroz, hagamos sake y vendámosle al Japón. Hagamos algo más con el arroz. Hagamos cerveza de arroz. Hay una empresa en el Ecuador que lo está haciendo, nuestra siembra. Démosle un valor agregado, o sea, no esperemos que el producto per se como sale, ya solito se comercialice. El producto necesita también, ahí viene la parte humana, pues. Entonces, arroz, leche, papas, hortalizas, banano, camarón. Imagínate si tuviéramos una norma, como ya he leído alguna,
que dice que hay que decidir cuáles son los excedentes exportables. Me imagino que al sector bananero le digamos, pues, cuáles son los excedentes exportables. Entonces, Milton, tú en vez de tener estas franjas atrás para disipar el sonido, tendrías que tener plátanos para disipar el sonido, porque no nos avanzamos a comer pues los 3.600 millones de dólares en plátano o los 5.000 millones de dólares en camarón que se están exportando. Tenemos que generar producción pensando en mercado local, pero nunca dejando de pensar en el mercado internacional, indistinto el producto. Y el trabajo del gobierno no es poner más leyes, más trabas, más regulaciones. Es homologar regulaciones, generar facilidades, dar herramientas, capacitación, para que se pueda producir más. Así, hace más de 30 años, en la zona de San José de Minas, que le veíamos como un desierto que nadie le paraba ni bola, se producía espárragos para exportación. A los pocos años terminamos exportando productores de espárragos. Con la alcachofa nos pasó lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? No estamos viendo las cadenas. Entonces, ¿somos un país agroproductivo? Sí. Si somos ariscos para un trabajo asociativo, ahí viene el gobierno. No para hacer asociatividad por decreto, sino, ok, señor, yo le doy crédito a 30 años plazo al 1% para que monte una industria procesadora de papa o de arroz para exportar un producto diferenciado. Sin embargo, ahí sí le doy. Si usted quiere sembrar arroz para cosechar arroz, vaya a pedir el crédito en el Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador, al crédito, al precio que le den, pues. Pero si usted me está creando una agroindustria integradora de valor a mediano o largo plazo, yo sí le doy el crédito a 30 años plazo y no le doy $5,000, le doy 500,000 al menos. Voy a repetir las preguntas, Rodrigo Gómez de la Torre, que he hecho y no he obtenido una respuesta tajante. ¿Están ayudando o no estos créditos a 30 años plazo al 1% al sector agrícola? No obstante del monto y las dificultades del techo del monto que nos has dicho. Y segundo, ¿cuán fácil o difícil es el acceso a este crédito en función de la tramitología y de los requisitos que pide el Banco Nacional de Fomento o Ban Ecuador para entregar este crédito a los ciudadanos? Comienzo por la segunda, de $0 a $3,000, no existe no se necesita garante, es un trámite muy sencillo, muy básico, hay que probar que uno tiene ingresos, lo cual debería incidir en una mejora de la formalización del sector, que es una realidad, y personalmente creo que es un crédito que está apuntando a combatir el chulco que hay en la estructura de base en el sector agrícola. Tiene tramitología básica, todavía la tiene, es una realidad, y debe tenerla en cierta medida, porque el crédito no es un regalo, el crédito es algo que debe ser repagado al banco, y más aún que en este momento esos créditos salen de la misma liquidez del Ban Ecuador. ¿Qué tanto están aportando al sector productivo? Y no me quiero quedar en el agro, porque el crédito también está para microempresarios. Creo que están ayudando a destrabar ciertos procesos en microproductores. Alguien que le hacía falta cambiar una cocina para implementar algo, alguien que le hacía falta alguna cosa pequeña para subsanar una falencia que le permitía seguir sosteniendo su negocio. ¿Qué tanta sostenibilidad y desarrollo productivo se va a crear? Esa es una pregunta que solo el tiempo nos la va a responder. Todavía creo que el crédito es una herramienta para salir de algún bache pequeño, pero no es un generador ni integrador de cadenas de valor. Ahí tienen ustedes, seguro, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de la Agricultura. Es un agricultor de largos años, conocedor absoluto del sector. Rodrigo Gómez de la Torre, muchas gracias por habernos atendido. A ti, Milton, y a la radio, y un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Te entrevistó Freddy Paredes, 8 de la mañana con 54 minutos. Esto es Ecuador a las 7, amigos.
En la única radio 94.5. Ecuador a las 7, en el debate de las políticas públicas y los problemas nacionales. Ecuador a las 7.